Manuel Gómez, él es dirigente del Sindicato Único de Inspectores desde la SUNAFIL, que nos puede dar, obviamente, mayor información. Muy buenos días, ¿cómo estás? Víctor Manuel, muy buenos días. Bienvenido, dilo fuerte, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y sí, sería interesante saber la posición de ustedes. ¿Qué información nos tienen? Sí, Cristian, bueno, hoy día justo salía una entrevista a la ministra de Trabajo que ella indica que al día jueves ya hay más de 8.000 solicitudes presentadas por ese tema de suspensión perfecta. En realidad nosotros como una organización de trabajadores nos estamos oponiendo a esta figura por algunas falencias que consideramos que está pasando con este decreto de urgencia. La primera es que deja muy la puerta abierta por el tema de la naturaleza y las actividades para que todo tipo de empresas se pueda presentar. Si bien hay varios filtros que ha salido en el decreto supremo 011-2020-TR, inicialmente hemos visto cómo empresas con tipo Cineplanet y otras empresas de gran envergadura se han acogido esta figura, ¿no? Lo cual obviamente rechazamos. Ahora, ustedes tienen un promedio de cuántas personas se quedarían sin trabajo si son 7.000 empresas que estarían acogiéndose a esto? No hay una estadística clara respecto, justo a la gente le preguntaron lo mismo, pero obviamente sabemos que son varios miles de trabajadores, lamentablemente, ¿no? Que propiamente no se están quedando sin trabajo, sino es una figura de suspensión perfecta, claro, que no se paga la remuneración, pero obviamente hay un grave perjuicio a ellos, ¿no? Claro que sí. Pero ¿quién les garantiza que van a regresar a sus trabajos? En realidad, sí, esta figura, como está creada, se entiende que la Inspección de Trabajo, nosotros como SUNAFIL, vamos a verificar posteriormente esto, pero es importante, en función a tu pregunta, señalar que, por ejemplo, la gente que tiene contratos modales, ¿no? Estos contratos a plazo fijo, se van a ver realmente desprotegidos porque lamentablemente esta figura es muy usada por los empresarios, ¿no? Renovar cada 3 meses el contrato, cuando en la práctica esos contratos deberían ser indeterminados. Entonces, si en este interín de la suspensión perfecta concluye el contrato, lamentablemente se va a producir el cese laboral, ¿no? A eso iba. Por ejemplo, si es que justamente esta suspensión perfecta de labores, te mandan a tu casa y te dice, sí, vamos a aplicar esta suspensión perfecta, y tu contrato termina dentro de estos días que estás justamente enmarcado en la suspensión perfecta de labores, tranquilamente no te pueden renovar y ahí quedas y ya estás fuera de la empresa. Efectivamente, y la ministra incluso ha sacado una estadística que en este año, en la época de cuarentena, por ejemplo, un promedio de 80.000 contratos no se han vuelto a registrar, con lo cual veríamos que esta sería más o menos la figura de trabajadores que están cesando porque no se les ha renovado el contrato, pese a que en muchos casos, como te digo, esos contratos realmente deberían ser indeterminados y estar desnaturalizados, ¿no? Qué complicada situación la que se nos viene. Ahora, ¿qué puede hacer el trabajador? ¿Cuál es el derecho del trabajador si en este momento es retirado? O sea, le dicen ya, ¿sabes qué? No podemos pagarte, vamos a aplicar la suspensión perfecta de labores y se va y lo mandan a su casa y digamos que su contrato se vence justamente en medio de esta suspensión. ¿Qué derecho tiene? ¿Tiene derecho a reclamar o no? En la práctica, el contrato que esté indeterminado y el trabajador que esté sujeto a este tipo de contrato podría acudir posteriormente al Poder Judicial, porque en la práctica va a ser un despido arbitrario. Eso sería un despido arbitrario. Claro, o sea, el contrato que en este interín ha terminado, pero se encuentra desnaturalizado, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? De repente, la secretaria de una empresa que le renueva el contrato cada 3 meses. Obviamente, toda empresa necesita una secretaria, por lo tanto, debería estar contratada inicialmente, de manera general, te podría decir, de manera indeterminada. Si en este interín, por ejemplo, su contrato acababa en el mes de abril, obviamente esta secretaria podría acudir al Poder Judicial e indicar que fue un despido arbitrario porque su contrato debió estar de manera indeterminada y no a plazo fijo. Correcto. Las personas vulnerables, por ejemplo, una persona con algún tipo de discapacidad, puede ser, también se le puede aplicar esta suspensión perfecta de labores. En realidad hay 2 posiciones al respecto, que básicamente te lo vinculo, las personas con discapacidad que mandan, creo que ha habido un decreto legislativo el día de ayer, pero un poco relacionando a tu pregunta básicamente a los pacientes en riesgo, ¿no? Del COVID. Así es.
hay dos posiciones, ¿no? Unas que señalan de que también se les aplica, y la otra posición es que no se aplica tanto, se aplica el decreto de urgencia y el decreto supremo que ha salido, les dan un tratamiento distinto. O sea, tratamiento distinto me refiero a otros, en otros artículos señalar eso, ¿no? Porque obviamente ahorita son la población más vulnerable y que debería merecer una adecuada protección, ¿no? Correcto. Entonces, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que tienen factura? Por ejemplo, estamos hablando obviamente siempre hablamos de las personas que están en planilla, pero ¿qué pasa con la gente que recibe por honorario, factura? Sí, Cristian, justo este tema de coyuntural que ha producido el estado de emergencia, en realidad vemos la serie de deficiencias que hay en el mercado laboral, ¿no? No solamente por el tema de los contratos a plazo fijo que en la práctica están desnaturalizados, sino justamente por tantas personas que están por recibo por honorario, sin embargo tienen una jornada, un horario de trabajo determinado y deberían estar efectivamente registrados en la planilla. Entonces ahorita se encuentran desamparados sin perjuicio de que podrían también acudir de ser el caso en su momento a la SUNAFIL, a través de su página web o al Poder Judicial, para en este caso que se verifique y determinar que efectivamente su vínculo es laboral y no civil, ¿no? Uh-huh. Correcto. ¿Y qué debemos de hacer, por ejemplo, si es que nosotros sentimos que estamos siendo atropellados laboralmente? ¿A dónde podemos acudir? Sí, ahorita a la página de la SUNAFIL, que es www.sunafil.gov.pe, sin perjuicio que también hay algunas competencias propiamente del Poder Judicial, que ahorita nos encontramos también en un tema de que están suspendidos los plazos en todo el sector público, pero también la vía judicial sería también adecuada para proteger estos derechos, ese era el caso, ¿no? Se estaba hablando de que lamentablemente hay muchos maestros que están siendo despedidos de colegios. ¿Cómo harían ellos? Sí, o sea, se les estaría aplicando justamente esta suspensión perfecta de labores. Como te repito, la figura de la suspensión perfecta es un tema de que en un plazo determinado no se paga la remuneración por parte del empresario y no se realiza el trabajo por parte del trabajador. En este caso, sí, los maestros también es un tema muy sensible, pero también llamar la atención en este sentido de que hay muchos colegios que en la práctica sí están funcionando. Y por eso es que un poco nosotros denunciamos este tema de los filtros adecuados para que no todo tipo de empresas se acoja a este sistema de la suspensión perfecta, ¿no? Porque vemos que en la práctica, si bien no hay una actividad presencial en los colegios, muchos se están aplicando en este caso el trabajo remoto y obviamente siguen con las enseñanzas en favor de sus alumnos, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que, obviamente es un contrato, es un trato entre dos partes, ¿hay alguna posibilidad de que una persona diga, no quiero acogerme a la suspensión perfecta de labores? Lo que pasa es que tanto el decreto de urgencia como su reglamento habla en este caso de privilegiar el acuerdo con el trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa lo que va a buscar es justamente que se dé ello, pero si el trabajador lo rechaza, se entendería como está diseñada esta figura, que ya por lo menos el empleador agotó el tema y se podría coger esta figura. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la información. Entonces, estamos justamente en este momento, hemos estado enlazados con Víctor Manuel Gómez Rojas, dirigente del Sindicato Único de Infectores de SUNAFIL. Muchísimas gracias por la información. Permítame algo final, por favor. Por supuesto que sí. Sí, señalar que, por ejemplo, en esta figura del decreto de urgencia se señala que se va a verificar una vez presentada la solicitud dentro de los 30 días por la autoridad inspectiva y posteriormente a los 7 días se va a producir una suerte de evaluación por parte de la autoridad administrativa de trabajo. Si en este caso esto no se da en este plazo, se va a aplicar el silencio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir la suspensión perfecta en favor de la empresa. Este es un tema que nosotros también rechazamos tajantemente, porque ahorita ya se han presentado 7.000 denuncias por parte de la SUNAFIL y se han presentado 8.000 denuncias por parte de las empresas para acogerse a esta figura. Entonces, este tema del silencio positivo no debe ser tal cual, porque si no va a perjudicar a los trabajadores mayormente, ¿no? Explícanos, por favor, me ha llamado la atención, silencio positivo, exactamente para que la gente lo tenga clara. ¿Qué es silencio positivo? Sí, silencio positivo en este caso quiere decir que transcurrido un plazo, en este caso el decreto de urgencia habla de 7 días, posteriormente de la inspección de trabajo, si la autoridad administrativa de trabajo, dígase en este caso el Ministerio de Trabajo, no se pronuncia respecto al tema de la suspensión perfecta, se va a entender que está aprobado. ¿Ya? Entonces,
Nosotros como inspectores de trabajo, según la OIT y según la posición de motivos de creación de la SUNAFIL, salió que debíamos ser más o menos un promedio de 2.000 inspectores. En la actualidad solamente somos 650. Entonces, con esta sobrecarga laboral que te hablo de denuncias y sobre todo de suspensión perfecta, son en promedio 14.000. Entonces, la figura del silencio negativo por el transcurso del plazo, obviamente debe ser eliminada. Claro, y esto obviamente va a beneficiar a las empresas, pero va a perjudicar al trabajador. Exactamente, Cristian. Definitivamente. ¿Y eso se va a dar? Seamos sinceros, ¿ya se está dando? Lo que pasa es que como está diseñado el decreto de urgencia, es una figura que está contemplada, pero por eso nosotros estamos denunciando que se elimine esta figura para que se haga una adecuada investigación y que este tema de la sobrecarga laboral obviamente no perjudique a los trabajadores y se pueda realizar una adecuada investigación a las empresas que se acogen a esta figura, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces nos queda clarísimo. Nueva frase que digamos que viene a formar parte de justamente de todas estas palabras que nos ha traído el COVID-19, ¿no? Silencio positivo. O sea, ya estaba ya estamos conociendo justamente la suspensión perfecta de labores, ahora viene el silencio positivo. Y esto, acuérdate de mí, Tatiana, que esto se va a empezar a hablar de esto toda la semana. Muchísimas gracias, Víctor. Manuel, muchas gracias. Hemos estado con Víctor Manuel Gómez, el dirigente del Sindicato Único de Inspectores de SUNAFIL.